Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este precioso y poderoso retiro virtual. Este retiro que ha sido organizado por el pastor Agustín García, un amigo que el Señor me regaló, a quien le envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendigo a toda la congregación que él pastorea y que seguramente están conectados en este momento. La iglesia Arca del Pacto, Ministerios de Benecer, ahí en la Ciudad de México. Les mando muchas bendiciones en el nombre de Jesús. También a su amada esposa, la pastora Leti, y a todas sus hijas. Extensivo a todos los pastores que el Señor le ha dado el privilegio de cubrir al pastor Agustín, todos los pastores que él cubre y a cada una de sus esposas y sus familias les bendigo en el nombre de Jesús. Quiero bendecir en este momento a todos los que están conectados, recibiendo con apresto, con un corazón dispuesto, con una mente dispuesta a esta palabra, que han estado también todo el día apuntando, recibiendo, siendo ministrados con la palabra que el Señor ha estado trasladando, ha estado trayendo. Dios me regaló el privilegio en esta hora de poder compartirles el mensaje de la palabra, y para mí es una gran bendición. Aquí desde Playa del Carmen, bendigo y saludo a cada uno de los que están conectados en este momento. Aquí desde Casa de Restauración, Ministerios de Benecer, envío de parte del Señor una bendición pastoral y una bendición profética. Declaro en el nombre de Jesús que el Señor trae su buena palabra a cada una de sus vidas, que el Señor levanta la cabeza de su pueblo, el Señor levanta a cada familia, a cada esposo, a cada esposa. El Señor trae un espíritu de reconciliación. Declaro en el nombre de Jesús cielos abiertos. Declaro en el nombre de Jesús ventanas abiertas sobre aquellos que están recibiendo esta palabra. Vengo a declarar en el nombre de Jesús una administración de paz sobre cada corazón y sobre cada vida. Que el Señor venga a traer una fortaleza con su buen gozo que nos ministra su Santo Espíritu. Y que el pueblo del Señor sea en este momento bendecido en gran manera. En el nombre precioso de Jesús. Declaro que a través de este mensaje y por el Espíritu de Dios, el Señor envía sanidad, envía salud a aquellos que han estado quebrantados de salud y a aquellos que han estado padeciendo algún tipo de enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús decretamos en esta hora, Señor, una fortaleza especial al alma y al corazón de los que están sintonizados, Señor, a través de estos medios. En el nombre precioso de Jesús. Amén. No sé si usted puede decir amén ahí en su casa. Pero, hermanos amados, declaramos que aquello que el Señor nos habla, aquello que el Señor nos trae, viene a ser en nosotros un sí y un amén. Y no solo ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Este tema de la Santa Cena es un mensaje que tiene, hermano, una profundidad, pero al mismo tiempo una sencillez de comprensión, y que nosotros por el Espíritu vamos siendo dimensionados en ella cada vez que nosotros aprendemos de esta ordenanza preciosa que Cristo Jesús nos dejó, y cada vez que nosotros nos acercamos a su mesa literalmente. Es un privilegio que el Señor nos da. Allá en 1 Corintios capítulo 11, verso 26, el apóstol Pablo, teniendo la revelación de la Santa Cena, escribió: porque todas las veces que comáis, palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, por cierto, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De esa manera nosotros comprendemos que la cena del Señor, o la Santa Cena también como le llamamos, fue establecida por nuestro Señor Jesucristo como una de esas dos ordenanzas que Él estableció en este nuevo pacto para su iglesia.
Y es precioso, hermano, saber que en este nuevo pacto nosotros hemos sido bendecidos con todos los beneficios que trae esta ministración de la mesa del Señor. Esas ministraciones, hermanos, son cuantas veces sea necesario. Y es que no lo hacemos cada primer día del mes por religiosidad, y tampoco llevamos a cabo la celebración de la Santa Cena por religiosidad, sino que lo hacemos, hermanos, con fe y con anhelo de poder, hermanos amados, recibir esos beneficios que hay en la mesa del Señor. Porque ahí recordamos la muerte y recordamos la resurrección de Cristo. Pero somos bendecidos, hermano, con los beneficios de que a través de la Santa Cena tenemos comunión con Dios. Somos bendecidos con el beneficio de tomar su imagen, porque la imagen se refiere también a su genética, y es en la sangre que nosotros cargamos información genética, y en la sangre de Cristo, hermano, viene su victoria, viene sanidad, viene restauración. Entonces, cuando la sangre de Cristo nosotros la recibimos, hermano, a través de esa ministración del vino, y cuando lo bebemos literalmente, nosotros estamos recibiendo la vida Zoe de Cristo, introduciendo la genética divina de Dios en nosotros, despojándonos del viejo hombre, recibiendo una nueva vida en Cristo, recibiendo esa plenitud de vida. Y ahí es donde entendemos, hermanos amados, que lo debemos de hacer y debemos de recibir esa imagen hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, según dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Esos beneficios son gloriosos porque también, hermanos, al venir a la mesa del Señor no somos juzgados con el mundo, sino que nosotros somos redargüidos de pecado, y ahí nos examinamos, según dice en 1 Corintios 11, versículo 28, nos examinamos a nosotros mismos. Estamos frente al tribunal del Espíritu Santo, y de esa manera nosotros podemos, hermanos amados, estar redargüidos de pecado, saber cuál es nuestra condición, y ahí arreglar todo clavo, ya no llevarlo al bimá, sino que el Señor nos da esa misericordia aquí mismo, aquí en la tierra, a través de la mesa del Señor. Es precioso participar de la Santa Cena porque, hermanos, se mantiene el poder de la salvación. Es una oportunidad para gozar de la misericordia de Dios, para recibir restauración, y nosotros hemos sido llamados a participar dignamente, discerniendo, hermanos amados, lo que esto representa. Y entre todos los beneficios también está el beneficio de que participamos y recordamos su muerte, porque cuando venimos a la mesa, hermano, y renunciamos a algo que le pedimos al Señor a la hora de examinarnos que nos quite, hay muerte. Y esa muerte es la que Cristo Jesús ya vivió. Y si no fuera por esa muerte, no pudiéramos nosotros ser libres del pecado y ser perdonados. Pero así como Cristo tuvo una muerte, según ya lo había profetizado Isaías en el capítulo 53, que el Cordero de Dios sería un Cordero inmolado, llevado a mano de sus trasquiladores, como oveja es llevada al matadero. Y en esa muerte preciosa, en ese holocausto que Cristo Jesús vivió, se ofreció, experimentó, porque también Isaías 53 lo llama experto en quebranto, varón de dolores. Nosotros también somos partícipes. Y como Él murió, también resucitó. La iglesia de Cristo, al participar no solo del bautismo, sino también de la Santa Cena, participa en muerte y participa en resurrección. ¿Saben qué significa esto? Que si hay algo que debe de morir en nosotros y venimos a la mesa del Señor, el Señor ahí también nos está llevando a un escenario de resurrección, que es
el beneficio que me faltó mencionar y quería dejarlo como de última mención entre todos los beneficios que he dicho, aunque sea de manera breve, porque el tiempo lo tenemos aquí, hermano, exacto, y queremos trasladarle lo que el Señor puso en nuestro corazón. Y es precisamente este beneficio de la muerte y resurrección el que yo quiero trasladarle en esta oportunidad. El Señor me hablaba en estos días acerca de que es el tiempo de resucitar. Y en la mesa del Señor y a través de esta Santa Cena, nosotros, hermanos, quizás no nos dábamos cuenta, quizás no habíamos dimensionado la Santa Cena. A mí me ha pasado muchas veces que el Señor me ha abierto los ojos, como lo hizo con Jonatán, cuando extendió la lanza en aquel panal de miel y dice que al traer la miel a su boca, sus ojos, hermano, fueron llenos de luz. De hecho, dice una versión que sus ojos fueron abiertos. Entonces, a veces uno, hermano, enseña, participa o tiene el conocimiento de lo que es la mesa del Señor, pero no dimensiona hasta dónde uno puede ser llevado. Y precisamente en esta oportunidad, después de todo este día que ha sido tan glorioso, el Señor nos está ministrando resurrección. Hoy declaro en el nombre de Jesús proféticamente que el Señor te va a resucitar. El Señor trae un espíritu de resurrección, sobre todo para aquel que ha estado muerto, para aquel que sus promesas han muerto, para aquel que su vida espiritual ha decaído, que está dormido. Y la Biblia dice que quien duerme es como si estuviera muerto. Entonces, hoy el Señor tiene preparado para nosotros esa administración de resurrección. Quiero volver a leer el pasaje que hice mención hace unos minutos, abriendo este tema al que le he puesto por título el beneficio de resucitar. Mire qué poderoso. Y vuelvo a hacer mención de este verso. Se lo leo en esta versión. Dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Bendito sea Dios. La Santa Cena nos prepara para su venida. Pero note cuál es la preparación: en muerte. Y aunque aquí literalmente no menciona resurrección, hermano, nosotros tenemos parte en su resurrección. Aleluya. Nosotros debemos de considerar que si hay una muerte, hay una resurrección. Que el Cordero, para que se pudiera llevar a cabo el sacrificio perfecto, tuvo que morir literalmente. Él dio su vida, nadie se la quitó y Él la volvió a tomar. Pero entendemos que para que eso haya sucedido, no podía ser sin la garantía de la resurrección. Entonces Cristo resucitó. Hoy usted puede, quizás si usted es amante de la historia, quizás si usted es de los que les gusta ver documentales o viajar, mucha gente le atrae ir a ver las pirámides egipcias, por solo darle un ejemplo. Y allá en las pirámides la gente se asombra de las estructuras de lo que son ordinariamente tumbas. Son tumbas, solo que gigantes. Y ahí yacen los cuerpos de faraones. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que ahí siguen sus cuerpos, pero a diferencia de Cristo, si usted logra ir a Jerusalén algún día, aunque se dice que hay dos lugares que posiblemente fueron la tumba, y ahí se empiezan a contradecir los historiadores, pero la tumba ahí está, la más cercana, donde casi visita ese lugar todo el cristianismo. Hay un rótulo que dice, Jesús no está aquí, Él ha resucitado. Lo dice en inglés, en una maderita que está colgada sobre la entrada de la tumba. A diferencia de las pirámides y de museos que tienen sarcófagos y famosos cementerios como el de Arlington, allá en Washington, no se da cuenta el hombre
de que la única tumba aquí en el mundo que no posee un cuerpo es la tumba de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él resucitó. Entonces en Él nosotros somos parte de la resurrección. Si no, lea conmigo lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice ahí: por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Fíjese, el bautismo para muerte. En la Santa Cena hacemos memoria de su muerte, pero también de su resurrección. Porque le dije, ambas cosas están ligadas. Ambas cosas están ligadas. Si el Señor hoy te está llamando a morir al pecado, a la carne, es para que resucites a novedad de vida. No es para que sigas apagado, frío, alejado, sino es para que te actives, para que avances, para que crezcas, para que te desarrolles. Sigo leyendo el pasaje, dice: a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿sabe cómo dice en otra versión? También resucitemos. Pero aquí dice: andemos en novedad de vida. A eso nos está llamando el Señor, andar en novedad de vida. Vea el verso 5: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, quiere decir que en la Santa Cena uno de los beneficios es la comunión. A veces la gente solo quiere la bendición, no quiere la muerte. ¿Cómo me explico? Muchos seguían a Jesús por los milagros. Muchos seguían a Jesús por lo que Él ofrecía. Por ejemplo, en aquel momento en que le dio de comer a todas esas masas, a esas miles de personas que estaban siguiéndole y que por varios días no habían comido. Entonces hay gente que esperaba de Jesús un milagro, gente que esperaba un alimento. Todavía así hay cristianos en estos días. Están esperando un beneficio y no está mal, pero que no sea ese nuestro objetivo por seguir a Cristo. Una vez me dijo un hermano: pastor, no entiendo, si yo me congrego, busco al Señor y diezmo, me dice, ¿por qué es que estoy sin trabajo? ¿Por qué estoy padeciendo esto? Este evangelio así no me gusta. Hermano, yo lo tuve que exhortar y decirle: es que el evangelio precisamente somos ministrados en la muerte. No en la muerte como el hombre y el mundo lo enseña, sino una muerte en la que nosotros vamos menguando a nuestros deseos, vamos menguando aquellas cosas que nuestra carne desea y que están quizás lejos de la voluntad del Señor y hasta nos pueden separar de la voluntad del Señor. Entonces el Señor nos va pidiendo, nos va demandando, va quitando de nosotros, y a veces eso causa dolor, pero todos quieren milagros de Cristo, pero nadie quiere la muerte. Solo un hombre llamado José Arimatea quiso el cuerpo, diciéndonos a nosotros: quiero discípulos de tipo José Arimatea, quiero discípulos que anhelen el cuerpo, que anhelen la muerte, que anhelen morir. Es el objetivo de lo que estoy diciendo. Ciertamente, dice, lo seremos. Estoy leyendo la segunda parte de este verso. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces, en esta hora, el Señor nos quiere ministrar al respecto de la resurrección. Y es importante entender que hay formas en las que nosotros resucitamos. Me encontré, hermanos amados, esto en la Biblia, en diferentes traducciones que encontramos en diferentes versículos respecto a la palabra resucitar. Solo quiero dejarle una base para entrar al mensaje. Por ejemplo, esa palabra anistemi, hermano, esa palabra anistemi tiene que ver con una resurrección personal. Esa palabra es una palabra que se refiere a resurrección, pero se entiende como ser resucitado, ser levantado de la muerte, literalmente. Por eso es que vemos en la Biblia que esa palabra se menciona en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 23, cuando se habla de Lázaro. Entonces, esa palabra resurrección
Esa es la palabra anistemi, la que tiene que ver con una resurrección personal. Perdóneme ahí el pulso, mis hermanos, pero mire, aquí yo se lo pongo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta y tratando de darle un sentido a esta palabra, la salvación también es personal. El hecho de que tu mamá y tu papá vayan a la iglesia no significa que tú eres salvo por ellos. Tienes que buscar esa salvación y tener un encuentro personal con Cristo. Una de mis hijas un día me decía: papá, me preguntaron en la escuela si yo soy cristiana, y dije que yo soy cristiana de nacimiento. La abracé y le dije: hija, ciertamente has crecido en cuna cristiana, eso es un privilegio, pero ya le entregaste tu vida a Jesús, ¿estás segura de haber recibido a Jesús? Y ella, siendo una pequeña, me dice: pues yo creía que ya Jesús habita en nuestro corazón por ir a la iglesia. Y le dije: no, tienes que buscar esa salvación personal. Y la invité a hacerla también a mi otra hija, la más grande. Dios me ha regalado 3 hijas. Y la otra más grande tomó la decisión de entregarle su vida a Cristo y se bautizó. Qué lindo. Y Dios me dio el regalo de bautizarla. Por eso es que un hijo de un pastor, una persona que crezca con el mensaje del evangelio alrededor de él, no le asegura que es salvo. Asegura que conozca. Y ese ya es una bendición. Pero todos debemos de buscar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Por eso Apocalipsis 3:20, Jesús mismo dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces Jesús desea que personalmente le abramos la puerta de nuestro corazón. Esa es una forma de resucitar, porque en el pecado estábamos muertos, sin Cristo estamos muertos. Pero viniendo a Cristo, lo que resucita es nuestro espíritu. Por esto es un beneficio, hermano, de la iglesia, la resurrección que se nos ministra en la Santa Cena. Pero se nos ministra también cuando recibimos a Cristo. Hacemos memoria de Cristo, entonces también hacemos memoria de un anistemi, de una resurrección que ya tuvimos, o quizás hoy le vas a entregar tu vida a Jesús. Otra forma de resucitar es la resurrección anastasis, que se encuentra en el griego 386. Y esta palabra anastasis es una palabra que significa o se refiere a la persona de Jesucristo. Esto quiere decir que esto se asocia de una manera directa al bautismo en agua, porque en el bautismo en agua nos hacemos a una en Cristo, en su muerte y en su resurrección. ¿Qué significa esto? Que la anastasis, dentro de lo que el Señor me hizo comprender, tiene que ver con el bautismo. Tiene que ver con el bautismo. No es suficiente haber hecho una oración de fe, haberle entregado el corazón a Cristo. Hay una resurrección del Espíritu. Pero dice la Biblia que, hermanos amados, resucitaremos si hemos confesado su nombre y si nos hemos bautizado en agua. Déjeme por favor continuar. Otra forma de resucitar es la forma egeiro. Y ahí es donde se refiere a alguien que es levantado del lodo cenagoso, de una condición espiritual deplorable. Entonces aquí lo asocio con la restauración del cuerpo. Por esa razón, cuando usted estudia el Salmo 23, David dice: Él restaurará mi alma. Quiere decir que toda oveja debe ser restaurada. El día que usted entra a la iglesia y ese día le entrega su vida a Cristo, se bautiza, no significa que ese día fue restaurado completamente. Porque como la restauración es en el alma, por esa razón David dijo: Él restaurará mi alma. Es en el alma donde hay mañas, es en el alma donde hay cosas ocultas, donde hay hábitos, donde hay una cultura quizás, donde hay enseñanzas que deben de ser quitadas, donde hay hábitos que deben de ser quitados. Y esa es la palabra egeiro, que significa subir, levantar, ponerse en pie, levantar arriba, subir arriba, despertar. Quiere decir ascenso espiritual.
no significa resucitar de la muerte como tal, sino que tiene que ver con ser levantado. Y esta debe de ser considerada en nosotros como una etapa, empezando en la anistemi, continuando en la anastasis y concluyendo con egeiro. Pero ahí no termina el proceso. Si usted ya recibió a Cristo, se bautizó en agua, está siendo restaurado. Y yo sé que hay quienes podemos decir, ya el Señor me restauró en esta área. Porque hay solvencia cuando la restauración se completa. Es como me pasó una vez, hermano, que me chocaron el auto y me dañaron una parte del bumper delantero. Entonces me dijeron en el lugar donde llevé el automóvil, usted debe de saber que esto debe de ser en partes. Tiene un golpe aquí, tiene un golpe en otra parte. Entonces vamos a resolver esto en partes para que su auto esté completamente sin ningún rayón, sin ningún choque. Y me hizo entender, trayendo ese ejemplo de que así somos los cristianos. Tenemos que ir siendo restaurados en partes, en aquellas cosas que están ahí ocultas en nuestra alma, que quizás muchas de esas cosas que necesitan ser restauradas son ancestrales, son maldiciones, son genéticas. Y Dios quiere restaurarnos. Bendito sea Dios. Dios también quiere que vivamos un ejército. Y esa palabra ejército significa resurrección, pero tiene que ver con los santos que resucitaron con Jesús. Que cuando Jesús muere, ellos resucitan. Y que cuando Jesús sale de la tumba, ellos salen juntamente con el Señor. Pero fue Cristo las primicias de la resurrección. Entonces, cuando yo veo que esta muerte tuvo que ver con los santos que resucitaron, que es la palabra ejército que se asocia a ese segundo turno, por cierto, de la resurrección, esto se aplica a los santos. Y entonces, aquí tiene que ver que la santidad integrada es parte de esas resurrecciones que nosotros vamos teniendo. Quiere decir que aunque ya hayas sido recibido a Cristo, aunque ya hayas sido bautizado, aunque ya hayas estado restaurado, siempre tiene que haber un levantamiento de santidad. Tiene que levantarse la santidad, tiene que resucitar la santidad, tiene que ponerse en pie la santidad. También el exegeiro, perdón que vaya rápido, pero solo quería dejar una base ahí en sus corazones. Esa palabra exegeiro del Strong 1825 quiere decir levantar fuera de tiempo. Entonces este es un levantamiento de poder, pero tiene que ver con el llamamiento. Tiene que ver con el llamamiento y la escogencia. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sin embargo, dice allá en Apocalipsis que con el Señor vendrán los llamados, los escogidos y los fieles. Quiere decir que para que usted y yo seamos parte de los llamados, escogidos y fieles, tenemos que llegar al nivel de la resurrección tipo exegeiro. Y esa resurrección es una resurrección de llamado. Quiere decir que por el que no se daba nada, por el que nadie daba un 5, por el que nadie daba un centavo, el Señor lo levantó. El Señor puede levantarte, aunque seas tartamudo. Mire, Moisés no podía hablar bien, el Señor le dio un exegeiro. El Señor te quiere dar un exegeiro, solo que hay gente que no lo desea. Hay personas que no lo quieren, desean como ser ovejitas que solo lleguen a congregarse. Hasta la silla tiene su forma, hermano, hasta la silla tiene su nombre, pero el Señor nos hace ver que hay exegeiros, hay un levantamiento, hay más. Te digo en el nombre de Jesús que Dios quiere hacer más cosas contigo. No seamos nosotros conformistas, no seamos como los que ya tenemos la salvación, que de por sí ya es un regalo precioso, que no solo con llegar a la iglesia, escuchar la palabra estamos conformes. Hay que anhelar de Dios el ser usados, el ser levantados con su poder, como lo fue Pablo. Bendito sea Dios, como lo usó el Señor, escribiendo 13 cartas, llevando el evangelio a Asia, llevando el evangelio a Europa, y que por causa
de ese evangelio llega hasta nosotros aquí al continente americano, la palabra de Dios, claro, llega por medio del catolicismo, pero después, hermano, el Señor abriendo los ojos a su pueblo y dándonos cuenta que esto no es religión, sino que esta es la iglesia de Cristo, a lo cual Dios llamó a su pueblo, a lo cual Dios estimó para este tiempo ese plan que ya había mencionado en el libro de Habacuc. Dice, escribe la visión en tablas, pero en el original dice, escribe esta otra visión. Dios tuvo la visión de Israel y Dios también tuvo la visión de la iglesia. Y nosotros hoy estamos en ese tiempo del desarrollo de la iglesia de Cristo y también del tiempo, como lo profetizó Amós, que el Señor restauraría el tabernáculo caído de David. Ahora, el Señor quiere darte un exegeiro, el Señor quiere que tengas un levantamiento de poder, bendito sea el nombre del Señor. Y llegando a ese nivel, la iglesia estará preparada para la resurrección conocida como la exanastasis, que es la parusía. Estamos esperando la venida en secreto. Si no llegamos a exegeiro, si no llegamos al nivel de exegeiro, nosotros no vamos a poder ser arrebatados. Esa palabra arrebatados es arpazo, o sea, ser llevados del bimá de Cristo hasta las bodas. Mire, déjeme ponérselo de esta manera, según Apocalipsis capítulo 12. No soy bueno con las líneas, a ver si me sale esta. Usted lo puede buscar esto en Apocalipsis capítulo número 12. Aquí es el plano que podríamos nosotros ponerle como el plano tierra. Pero, según Apocalipsis capítulo 12, la iglesia del Señor es arrebatada en los cielos. Es arrebatada aquí. Y ahí conocemos, hermanos, que la iglesia tiene que participar del bimá. Por eso siempre se nos enseñó que cuando el Señor viniera, el que estaba preparado se iba y el que no se quedaba. Pero nadie se puede quedar en la gran tribulación si no fue juzgado. Por eso en el bimá, ahí es donde la mujer dará luz. Y lo que va a dar a luz será arrebatado. Esa palabra que en el original griego es arpazo. Será arrebatado. ¿A dónde? A las bodas del Cordero. A las bodas. Pero la que no dio la talla, porque ahí es donde le van a decir, mi buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. En el original dice, entra a las bodas. Pero la que no, la que fue siervo inútil, la que no llegó vestida para la ocasión, la que no dio la talla, entonces va a ser enviada, hermanos amados, a lo que se conoce la semana 70 de Daniel. Y esa semana 70 se divide en dos partes. Una de 3 años y medio de paz o falsa paz y otros 3 años y medio de gran tribulación. Le llamamos tribulación, no sé si lo pueden ver en pantalla, y gran tribulación. Entonces, aquí será enviada la iglesia que no dio la talla. Por esa razón, hermanos amados, tiene que haber esos 5 niveles de resurrección para que entonces del bimá sea arrebatada la iglesia a las bodas. Porque toda la iglesia que confesó a Cristo y se bautizó va a ser levantada. Esto se conoce como el levantamiento. Hay gente que dice, no, yo ya me bauticé, ya conozco a Cristo, pero su vida sin frutos, su vida sin avance, sin desarrollo, tiene promesa para levantamiento. Ahí perdónenme estos garabatos, pero si de esta manera llegamos a este nivel exegeiro, estaremos listos para la exanastasis. Y esa exanastasis es del bimá a las bodas, del bimá a las bodas. Porque de alguna manera estas dos que están aquí ya nos preparan para el levantamiento. Ahí se lo pongo. Pero estas otras, lo que es esta y esta, nos preparan para la exanastasis.
Hermanos, de esta manera yo quiero que nosotros preparemos nuestro corazón para la resurrección. Fíjese que Dios puso en mi corazón hablarle de algunos personajes que resucitaron, porque debemos de ir entendiendo que las formas de resurrección son etapas, y ese no era el desarrollo como tal de este mensaje, sino que el Señor quiere que nosotros también veamos a la luz de la palabra qué tipo de resurrección es la que nosotros vamos teniendo. Me quedan algunos minutitos, Dios mío, aquí se me ha ido el tiempo. Quiero hablarle de lo que dice Mateo capítulo 10, verso 8. Dice: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces ahí vemos la palabra egeiro. Y Dios nos da una ordenanza: resucitar muertos. Y si el muerto eres tú, soy yo. Dios quiere resucitarnos, pero también que hagamos esto con otros. O sea, miren, hermanos, la enseñanza es preciosa. Aquí en Ministerios de Benecer tenemos un regalo que Dios nos ha dado, que baja desde la cabeza, toca las barbas y moja hasta el borde de las vestiduras. Y es esa unción magisterial. Dios nos la ha dado en Ministerios de Benecer a través de nuestro apóstol general, el doctor Sergio Enríquez. Pero imagínense que es tener tanta enseñanza y no resucitar. Imagínense que es tener todas las libretas escritas, todos los apuntes, aprenderse todas las palabras en hebreo, en arameo, en griego, en maya, en azteca, en todos los idiomas que usted quiera. Pero si no resucitamos, Dios quiere que hayan enfermos que sanen, endemoniados que sean libres y muertos que resuciten. Y esto es algo que, hermano, es por obra del Espíritu Santo, que es por el poder de Dios. Aquí también habla de la limpieza de los leprosos, y que demos gracia a lo que de gracia hemos recibido. Entonces, hermano, yo me sentiría frustrado si predico y enseño y la iglesia no crece, no avanza. Debemos de considerar que necesitamos esa administración de resurrección, que la gente no esté apagada con la cabeza llena de información, que la gente esté levantándose, que la gente esté teniendo egeiros, que la gente esté teniendo ejércitos, que la gente esté teniendo ministraciones de resurrección continuas. Por eso esa palabra egeiro, hermano, quiere decir enderezar, levantar, despertar, resucitar. Y Hebreos 9:27 dice: así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Hay muerte, una, pero hay varias resurrecciones. Fíjese usted, hermano amado, que me encontré a varios personajes aquí en la bendita palabra de Dios, 3 en el Antiguo Testamento, y me encontré por lo menos 5 en el Nuevo Testamento, o 6, que resucitaron. Y estos que resucitaron tienen una enseñanza para nosotros. No sé si los puede ver ahí en pantalla un poquito más grande, pero cada una de estas resurrecciones, hermano, el Señor nos la quiere ministrar. Y hoy que venimos a la mesa del Señor, las recibimos en su mesa, hermano. Porque hay gente que dirá: bueno, ¿y cuándo me va a tocar resucitar? El Señor te quiere resucitar ahora. No sé si eres tú el hijo de la viuda, no sé si eres tú el hijo de la mujer sunamita, no sé si eres tú el muerto que quieren lanzar a la tumba de Eliseo, no sé si eres tú la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, no sé si eres tú Lázaro, no sé si eres tú Tabita, la discípula, Eutico, no sé qué tipo de muerte has tenido, pero el Señor te quiere resucitar. Fíjese usted, hermano, hablando acerca del hijo de la viuda, que esta es una resurrección profética. Primer libro de Reyes 17:22 dice: y el Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
es necesario que vivas. Y hermano, esa administración vino por el profeta Elías. ¿Y sabe qué me decía el Señor? La iglesia tiene que despertar en lo profético. La iglesia no se puede quedar solamente, hermanos amados, con un entendimiento, un conocimiento. Debe también volverse profética, que es tomar ese conocimiento, es tomar ese entendimiento, decretarlo, declararlo, hermano, hablarle a ese aceite y a esa harina que se multipliquen, es declarar, hermano, lo que Dios ha dicho. Y estas ministraciones vienen por el Padre, el Hijo y el Espíritu. Vienen por el Padre a través de la palabra profética más segura. Vienen a través del Hijo por el ministerio del profeta, por el ministerio profético. Y vienen por el Espíritu Santo a través de los dones de la profecía. No es lo mismo decir, ese hermano me dio una palabra profética. No, está mal dicho, ese hermano me dio una profecía. Entonces el ministerio profético, el don de la profecía y la palabra profética debe de estar en nosotros, hermano, para que haya vida. Si no hay ninguna de estas tres ministraciones, entonces nosotros morimos. Hay iglesias muertas, personas muertas porque se desajenaron de lo profético. Entonces se metieron a un mover de concilio, se metieron a un pensamiento de dogma de hombres, se metieron a una filosofía de las corrientes de este siglo y se olvidaron de lo profético. Esta obra que el Señor permitió a través del profeta Elías, hermano, vino a hacer en mí un rema, Dios, de que era necesario que Elías llegara a esa casa, era necesario que el profeta llegara para que entonces, hermano, se diera una administración profética. La administración profética trae resurrección. Por esa razón no menosprecies las profecías, ni la palabra profética más segura, ni rechaces al profeta. Hermano, Dios nos ha dado profetas en este precioso ministerio y también una unción profética, porque aunque no somos apóstoles y quizás no somos profetas o no nos han dado Dios un llamamiento literalmente a cada uno de esos ministerios, sí tenemos las unciones y debemos de ponerlas por obra. Por esa razón, hermanos amados, no menosprecies lo profético. Si menosprecias lo profético, entonces no hay vida. No hay vida, la iglesia está muerta. Ese hijo de la viuda está, hermano, mire, así como se ve en la imagen, así hay muchos. Ahí la mira. Así hay muchos en este momento, fríos. Perdón, yo sé que quizá hablar de la muerte es un tema sensible para algunos, sobre todo en estos días que se ve tanto, ¿verdad? Pero algunos están así en el mundo espiritual, necesitan la administración profética, necesitan recibir eso de Dios para que puedan decirle a los huesos secos, vivan. Fíjense, hermanos, que yo le quiero abrir mi corazón. Llegó un momento en que, y esto es bueno, en que yo deseaba invitar constantemente y traer de afuera constantemente a ciertos ministros que tienen este llamado, este ministerio. Y yo lo anhelaba porque quería ver a la iglesia siendo ministrada. Esto es válido. Y media vez nuestro apóstol nos dé la autorización y nos bendiga, nosotros lo hacemos, ¿va? Pero un día el Señor me habló y me dijo, ¿y para qué te puse yo frente a esa iglesia? Yo te puse frente a la congregación para que también tú ministres lo profético. A veces creemos que el ministro que viene de afuera es el que nos va a traer lo que la iglesia necesita y no nos damos cuenta que somos nosotros, que son las ovejas, porque las ovejas tienen que ser proféticas. El pastor, el ministro, el liderazgo. Hermano, mire, esto lo hablo para mí ordinariamente, primeramente, porque el Señor me lo enseñó. El Señor me dijo, yo quiero que tú me levantes una generación, profetiza sobre ellos. Hermano, muchas veces me tuve que parar aquí en el púlpito de la iglesia donde estoy ahora a profetizarle al altar que diera luz ministros de alabanza. Me paré en ciertas áreas, es decir, Dios nos va a dar una computadora, Dios nos va a dar cámaras, y empecé a profetizar. Y ciertamente el Señor ha ido cumpliendo
cada una de esas declaraciones, cada una de esas manifestaciones proféticas, hermano, esas profecías, esas declaraciones. Y Dios mío, yo tengo que ministrar la Santa Cena. Esta es otra resurrección. Déjeme ver cuánto tiempo me queda y yo creo que ya voy terminando. El hijo de la mujer tsunamita, resurrección de promesas. Hay promesas que posiblemente se te apagaron. Pastor, ¿cómo puede ser? Primer libro de Samuel, capítulo 30, si no me equivoco. Dice la escritura que a David le secuestraron, se le llevaron a su familia cuando él llegó a Siclag, instaló el campamento, él y sus 600 hombres, y mientras él fue a hacer trato con aquel dirigente de los filisteos en la tierra del Negev, dice la escritura que vinieron los amalecitas y los madianitas y se le llevaron vivos a todos sus familiares. No dieron muerte a ninguno, pero se le llevaron todas sus pertenencias. Y así nosotros como cristianos recibimos muchas veces el ataque de Madián y Amalek. Madián significa el que roba y Amalek significa el que golpea. Entonces muchas veces nosotros, estando en el evangelio, hay golpes que hace que se nos olvide lo que Dios nos prometió. Hay situaciones que vivimos que se nos olvida lo que Dios nos dio y como que desaparecen pero no han muerto. Hay promesas que Dios te dio que no han muerto. Están quizás en manos de Amalek y de Madián, pero Dios quiere que resucite esa promesa. El hijo de la mujer tsunamita fue aquella promesa que el profeta Eliseo, una vez más, mire el ministerio profético, le dijo: de aquí a un año tendrás un hijo en tus brazos. Y así fue una promesa de Dios, pero se le murió. Solo le dejo el pasaje, segundo libro de Reyes 4:35. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, y subió y se tendió sobre él, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la tsunamita. Y él la llamó, y cuando ella vino a Eliseo le dijo: toma a tu hijo. Hermano, tus promesas no están muertas. Mira, hermano, yo aquí termino. Tus promesas no están muertas. Tus promesas no están muertas. Tienes una promesa de parte de Dios, no está muerto. El Señor te prometió darte miles de almas, Dios te las va a dar. Dios te prometió levantar a tu esposo, a tu familia. Dios te prometió levantar a tus hijos. Dios te prometió levantar tu ministerio. Dios te prometió levantarte económicamente, darte una casa propia. Dios te prometió bendecirte. Dios lo va a hacer. La promesa quizás está dormida, quizás está muerta, pero Dios te dice hoy: no hay nada para mí imposible. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. Y Canama Brava Isaya. Eco Torreman Suqueiro. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile conmigo: Señor, te presento las promesas que tú me has dado. Te presento las promesas, Señor, que tú me has hecho. Padre celestial, pongo en tus manos lo que tú, Señor, me has dicho. Pongo en tus manos aquello que tú, Señor, me has entregado. Yo vengo a profetizar a aquellos que están conectados a través de este medio, que las promesas que Dios les dio hoy resucitan. Que hoy Dios trae un despertar profético. Y no quiero terminar sin decirle, quizás hablarle de la última resurrección que está en el Antiguo Testamento. Es que esto es amplio, hermano. Y este fue el hombre que echaron a la tumba de Eliseo. Yo quiero terminar con esto. Y segundo libro de Reyes 13:21 dice: y cuando estaban sepultando a un hombre, he aquí una banda de merodeadores vinieron y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie. Y Dios me habló y me dijo: Eliseo no dejó el manto. Eliseo no dejó el manto a nadie. Giezi no lo tomó. Entonces eso lo que significa es que hay hijos apostólicos que ya no avanzan, que no prosperan, que no continúan con el manto que Dios le dio a su padre del alma, a su padre espiritual. Dios ha levantado al pastor Agustín como un padre del alma para muchos hijos y muchas hijas. Y quizás hay ovejas que nos están escuchando de otras iglesias y Dios te dio un padre del alma. Pero quizás ese hijo que eras apegado
que estabas con el manto de tu padre, que estaba cercano, murió, es necesario que te vuelvan a poner cerca de tu padre del alma. Eso quiere decir que es necesario que el Señor te vuelva a llevar al escenario, a la dimensión, a esa cercanía con tu pastor. Y uniéndote a sus huesos, entonces es donde vas a recibir resurrección, donde vas a recibir vida. Yo quiero decir que hoy Dios va a resucitar hijos apostólicos que se le alejaron a su pastor, que se le alejaron a su padre del alma, que estaban cerquita, que le decían: ¿a dónde vamos? Soy pastor. ¿Qué va? Pastor, envíeme, aquí estoy, pastor. Y cerca siempre, hasta el maletín le agarrabas a tu pastor y te alejaste de él. El que no tiene identidad hoy quiere cambiar a su padre del alma por otro. El que no tiene identidad espiritual, le interesan otras coberturas, le interesan otros ministros que lo cubran. Pero el que sabe que Dios lo llamó a ser hijo apostólico, tiene que morir a su orgullo, tiene que morir a su yo, tiene que morir a su agenda y pegársele a los huesos de su padre. Eso quiere decir que tiene que morir para que haya una resurrección, morir a su ego, morir a su orgullo, y que haya una resurrección poderosa de parte de Dios. Yo quisiera que en este momento, que hay una unción especial, que en este momento hay una administración del Espíritu Santo, que en este momento que hay esa unción de Dios aquí, tú y yo podamos tomar la copa y poder tomar el pan y consagrarlos y bendecirlos. Hay una presencia de Dios linda. Levanta tus manos. Oh, cabrama, mamá, shekete, brekendora, baba, isukeiro. Y ramamas que terendere, baba, sokoto, shendere. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe resurrección. Hoy Dios preparó para ti el beneficio de la Santa Cena, la resurrección. Señor, bendecimos el pan y bendecimos el vino. Señor, la copa de vino que hoy tus hijos han tomado, agárralas, únete a tu familia. Hoy Dios me dio el privilegio de sellar, de concluir este retiro virtual. Y toma ahí los elementos en el nombre precioso de Jesús. Padre, consagramos y bendecimos estos elementos, Señor. Y como enviado tuyo, como ministro tuyo, Señor, vengo a bendecir los elementos también de cada uno de los que están, Señor, conectados en este momento a través de tu palabra. Yo te pido que tú los bendigas en el nombre precioso de Jesús. Extiende tu bendición a ellos. Toma el ambiente, Señor. Toma hoy, Señor, ese lugar donde está cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, y trae una administración de resurrección. Que resuciten los que estaban muertos, que resuciten los que estaban enfriados, los que estaban apartados, los que estaban dormidos. Haya un ejeiro, haya un ejército, haya un exegeiro, Señor, haya una anastasis, Señor, haya un anistemi, haya una administración poderosa en tu pueblo, para que haya una exanastasis, para que haya un levantamiento hacia arriba, en el nombre de Jesús. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Canta conmigo. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Una vez más, para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Tu palabra dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo
que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu cuerpo, por la obra que hiciste hace más de 2000 años. Pero gracias por la resurrección que quieres ministrarnos. La recibimos, Señor, recibimos tu vida hoy. En el nombre de Jesús. Comamos del pan todos juntos. Levante la copa. Y de la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa, hay una unción preciosa. Sí, Señor, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y haced esto cuantas veces la bebáis, en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos de la copa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Para darte las gracias. Levanta tus manos en casa y dígalo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, levanta tus manos y dilo. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Señor, te bendecimos. Que esa resurrección, Señor, que tú nos ofreces, sea ministrada hoy en cada vida. Enviamos nuestra bendición y declaramos proféticamente que tu pueblo en México resucita, que este país se levanta, que esta nación se levanta con el poder de tu Santo Espíritu, allá en la Ciudad de México, allá en las ciudades, colonias o municipios desde donde nos vean. Señor, trae resurrección. Gracias por esta palabra y por este tiempo, Señor. Bendito sea tu nombre. Y que tu pueblo sea bendecido en gran manera, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Amado pueblo de Dios, les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Y que esa palabra se haya vuelto rema en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.